Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a aprender lo básico, lo esencial y también un par de ejercicios sobre el tema de regla de la cadena, ya que regla de la cadena fue uno de los temas el cual nos faltó retomar en toda esta semana. Entonces, la suerte es que es algo sencillo de entender, algo muy práctico que vamos a usar en todos los ejercicios, pero es algo muy sencillo de acatar. Entonces, vamos a ello. La regla de la cadena lo que nos dice es que básicamente nosotros tenemos que derivar por capas. ¿A qué me refiero con capas? Por ejemplo, una cebolla que tiene capas internas, las de aquí, y también tiene capas externas, que son las que están más afuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es derivar desde el exterior hacia el interior. Derivar desde afuera, desde afuera, desde afuera, desde afuera, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Muy bien. ¿Y qué me refiero con capas y desde afuera hacia adentro? Pues vamos a ver un ejemplo muy práctico. Tenemos esta función, tenemos un paréntesis, algo afuera del paréntesis y algo dentro del paréntesis. ¿Cómo que afuera y algo adentro del paréntesis? Por ejemplo, mírense, aquí el 4 está fuera del paréntesis y aquí todo esto que está aquí adentro, todo este polinomio está adentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Está adentro del paréntesis. Por lo cual, nosotros tenemos que derivar lo que está afuera, es decir, el 4 y luego lo que está aquí adentro. Y al final, en todo eso que estamos derivando, siempre tenemos que conectarlo con una multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacerlo aquí. Igual yo en este documento les he escrito los pasos más o menos de lo que se tiene que hacer para resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Denme un segundito. Entonces, nosotros, para realizar este ejercicio que está aquí, tenemos que hacerlo por regla de la cadena. Lo primero que tenemos que hacer es derivar el exponente 4, mandándolo a multiplicar hacia abajo y restándole un 1, como nosotros lo podemos ver aquí. La primera derivada de la capa externa sería esto, todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque el 4, como es un exponente, uso la regla del exponente en las derivadas y lo único que tengo que hacer es mandarlo a multiplicar y el exponente restarle un 1. Y todo lo que está dentro del paréntesis se queda igual. Ojo, todo lo que teníamos dentro del paréntesis se queda igual porque solamente estamos derivando el exponente. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Multiplico, siempre multiplico, eso es parte de la regla de la cadena. Multiplico por lo que me falta derivar. ¿Y qué es lo que me falta derivar? Lo que tenía dentro del paréntesis. Es decir, la capa interna de nuestra función. ¿De acuerdo? Porque mi capa externa es el exponente y mi capa interna es el polinomio. Muy bien. Entonces, ya derivé mi capa externa. Ahora multiplico y derivo mi capa interna. ¿Cuál es la capa interna? El polinomio que está aquí. Que sería todo este paréntesis con la comita de derivación. Entonces, como ya lo hemos visto en las ayudantías, yo puedo repartir esa comita a cada uno, el cual me está indicando que puedo derivar individualmente a cada término. Entonces, yo derivo la derivada de este término, está menos la derivada del segundo término, más la derivada del tercer término, menos la derivada del último término, que está aquí. Derivo individualmente. La derivada de 5x al cubo, bajo el 3 a multiplicar, lo multiplico con lo que ya tenía, que estaba al lado de la x, que es el 5. El 3 le resto 1 porque es el exponente. Ahora, menos lo que sigue, la derivada del siguiente término, 4x al cuadrado, 4 por 2 por x, y el exponente le resto un 1. Lo mismo con acá, la derivada de 3x. Yo sé que el exponente de la x es un 1, entonces ese 1 lo multiplico por el 3 y al 1 que ya tenía en el exponente le resto un 1 por la regla del exponente en las derivadas, menos la derivada de cualquier constante que nos da cero. Entonces, la derivada de lo que yo tengo aquí es esto de acá. Lo vuelvo a escribir. La derivada de mi capa externa, que es esta de aquí, por
la derivada de mi capa interna, que es lo que tenía antes dentro del paréntesis. Entonces, nos damos cuenta de esto, derivamos por regla de la cadena este ejercicio de aquí. Ahora vamos a hacer uno más. Me dice, derive h de f que está al cubo, f de x, una función x que yo no conozco cómo está hecha, solamente sé que es una función, por coseno de x al cuadrado. Coseno de x al cuadrado es una función trigonométrica ya sé, cuya estructura ya conozco. Entonces, lo único que tengo que hacer, me doy cuenta que están siendo multiplicadas. Entonces, uso la regla de la derivación de los múltiplos. Cuando dos funciones se están multiplicando, la derivada de esas funciones es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, como lo podemos ver en esta regla, ¿no? Muy bien. Ahora, ya sabemos cuál es mi regla, ya sabemos mi expresión, entonces lo único que voy a hacer es ir reemplazando y derivando. H de x derivado será el primero derivado, que sería esta función al cubo derivada, por el segundo sin derivar, que sería el coseno de x al cuadrado, por el primero sin derivar, que sería el h, perdón, entre paréntesis, el f de x, entre paréntesis, cochete, f de x, cierro corchetes, al cubo, por el segundo derivado, que sería el coseno de x al cuadrado. Muy bien. Esto aquí. Ya, listo. Ahora, ¿cuál será el primer término derivado? ¿Cómo yo derivo esto de aquí? Una función que está elevado al cubo. Pues como yo sé que está elevado al cubo, uso la anterior regla que usé aquí, que es la del exponente, ¿verdad? Entonces, bajo el exponente, que era el 3 a multiplicar, y le resto un 1 como lo tengo aquí. Ahora, mucho ojo en esto. Como yo dentro del corchete tengo un f de x que me representa una función, pero yo no sé cuál es la estructura de esa función, puede ser una polinómica, puede ser una trigonométrica, puede ser una algebraica, puede ser una radical, puede ser lo que sea, pero yo no conozco qué representa o qué estructura tiene esa función. Por lo que lo único que yo voy a tener que hacer, por regla de la cadena, es que tengo que derivar esa función, es decir, la capa interna que es f de x. Lo único que yo puedo hacer en este caso es dejarla expresada como la de y sobre de x, que sería la derivada de la función respecto a x por mi f de x. Es así como se expresa una derivada de una función cuyo valor yo no conozco. Y es muy esencial que esta parte la tengamos clara porque sí se ve en varios ejercicios de pruebas, exámenes y lecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho aquí? Tengo que derivar esto. F de x elevado al cubo. ¿Cuál es la derivada de la capa externa? La del exponente. Y ahora tengo que derivar multiplicando la capa interna. ¿Qué sería la derivada de esa función? Pero como yo no conozco esa función, simplemente la dejo expresada. Muy bien, entonces esta parte ya está hecha. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ese coseno de x al cuadrado, derivarlo. Pero ojo que ese x al cuadrado está dentro del coseno. Entonces, vamos a ello. Coseno de x al cuadrado. Tengo mi capa externa, que sería coseno en sí, la función coseno. No me importa lo que está dentro, sino lo que está afuera por ahora, que sería la capa externa, coseno de x al cuadrado, coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno, como nosotros podemos ver aquí, menos seno. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es derivar lo que está afuera sin tocar lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está afuera? Sería menos seno. Entonces, yo escribo menos seno. Y ojo que lo que está dentro queda igual. Ahora, ya derivé mi capa externa. ¿Cuál es mi capa interna? Lo que está dentro de la función original, dentro del coseno. ¿Qué es lo que está dentro del coseno? X al cuadrado. Entonces yo lo multiplico
lo conecto con una multiplicación, que está aquí, y lo conecto la multiplicación y multiplico, por así decirlo, con lo que está adentro, pero ya derivado. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues 2x. Entonces, yo escribo nuevamente lo que ya tenía. ¿Cuál es la derivada de este término? Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Por el segundo sin derivar, que está el coseno de x al cuadrado normalito, más la función, que sería la función que yo no conozco al cubo. ¿Por qué? Porque es el primero sin derivar, por lo segundo derivado, que es esto de aquí, coseno de x al cuadrado, que está dentro del ángulo, me queda esto, que ya aquí lo resolvimos. Entonces, mi respuesta final va a ser esta. La capa externa, que proviene también de la regla de la multiplicación de ambas funciones. Yo aplico esta regla primero y luego de aplicar esa regla, yo aplico la siguiente, que es la regla de la cadena. Entonces, eso sería todo, por así decirlo, en este tema de regla de la cadena, que es muy fácil de entenderlo, pues lo podemos relacionar muy fácil con las cebollas, que son las capas externas, hacia las capas internas, y recordar que todo eso se multiplica al final. Muy bien, eso sería todo por regla de la cadena.